Bienvenidos de vuelta a jueves a las 8:45 y el segundo tema de nuestro segmento de entrevistas tenemos la participación del licenciado Roberto Ardón, que justamente hace una semana presentó en el Auditorio Luis Cardosa y Aragón su libro Los debates políticos de Guatemala, en el cual presenta un análisis histórico de debates paradigmáticos de los últimos 20 años del siglo XX en Guatemala, en un evento primero multitudinario, que contó con la asistencia de muchos personajes políticos o de la vida política y de dirigencia social y económica del país, y segundo, pone a discusión el tema de la trascendencia de los debates en el marco de procesos electorales y en el marco de grandes momentos políticos de la historia del país. Para hablarnos de su libro, de su investigación histórica y del análisis general de los debates, licenciado Ardón, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches Claudia, buenas noches Filipe. ¿Nos podría contar de dónde surge el interés de estudiar los debates históricos en Guatemala? Sí, a ver, quizás debo empezar diciendo que a mí me ha gustado la historia desde muy chico. Y no solamente la historia, sino la historia política. Y la he tratado de seguir. Vengo de una familia que ha tenido un cierto nivel de participación en la política. Y pues yo escuchaba desde muy temprano en la infancia los temas de debate nacional. Y siempre quise tratar de documentar algunos episodios que personalmente pude ver y que me parecían que realmente eran icónicos, memorables, y que en mi opinión no se han vuelto a repetir en la historia del país. Entonces, por un lado, un cierto gusto personal, debo decir, en materia de historia, pero por el otro, con la intención de poder llenar un vacío bibliográfico que existe en la historia de Guatemala. Cuando uno recorre las librerías del país, lo que uno encuentra, particularmente sobre historia reciente, es la historia del conflicto armado, escrito por ambos bandos, y nada más, y alguna que otra obra importante, pero sobre este tema en particular realmente no existe obra escrita alguna, y creo que pues estaba haciendo un aporte interesante, fresco, novedoso a un tema tan importante para la democracia como es el tema de los debates. Sin ninguna duda lo está haciendo, y lo que yo me temo es que apenas va a alcanzar el tiempo aquí para debatir sobre este tema. ¿Por qué un debate es importante? ¿Por qué se recurre al formato de discusión, de exposición de ideas, de contraargumentación vía televisiva en la materia política? ¿Desde cuándo le apostamos a este modelo en el mundo político universal, pero también en el mundo político guatemalteco? Yo creo que un debate es muy importante porque los ciudadanos tenemos la obligación y el derecho de estar adecuadamente informados de los proyectos políticos y de las convicciones que los políticos que van a luego ejercer responsabilidad pública tienen. Cuando no escogemos un formato adecuado de debate, lo que ocurre es que no terminamos de saber en qué pie está parado una plataforma política o un político en particular. Y perdemos la capacidad como ciudadanía, como sociedad, de poder demandar de los políticos el cumplimiento primero de sus ofrecimientos y luego de sus propias convicciones. Y percibo que en los últimos años, eso es parte de las premisas del libro, hemos ido perdiendo, desgraciadamente, el arte del auténtico debate político. ¿Cuál es el auténtico debate político? A ver, yo diría tres características importantes. La primera es una conversación donde las diferencias se hacen evidentes. Yo creo que eso es muy importante. Los partidos políticos deberían partir de premisas diferentes. Cuando en un foro no llegamos a distinguir cuáles son las diferencias entre un proyecto y otro, no estamos haciendo ningún favor. Hablar sobre un tema donde todos vamos a estar de acuerdo y donde yo no entiendo en qué se diferencia uno del otro, no estamos haciendo ningún aporte a la democracia. Así que el tema de diferenciación es fundamental. El segundo es argumentar y contraargumentar, porque en todo debate lo que hay es que yo pueda ofrecerles a ustedes evidencia de por qué creo lo que creo y que ustedes puedan ofrecer evidencia de por qué creen ustedes que yo no tengo razón. Cuando ese ejercicio de poder ofrecer argumento y contraargumento no existe, se pierde la calidad de la conversación. Y por último, yo sostengo que en los debates auténticamente puros hay una cierta interacción entre candidatos o entre políticos que conversan. En el foro o en el formato que hemos escogido en Guatemala, el moderador juega un papel casi tan importante o más importante que los políticos que participan en las conversaciones. A mí me parece eso un error terrible.
En la interacción, creo yo, está la posibilidad realmente de poder descubrir la personalidad de un político y de poder argumentar y contraargumentar de manera más eficaz. En el proceso de investigación, ¿cuál fue el dato histórico que más le asombró, que más le sorprendió, que no esperaba encontrarse? A ver, uno de los debates que se reseñan es el famoso programa Conversemos entre Jorge Serrano Elías y Vinicio Cerezo. En este programa se construyeron un montón de leyendas urbanas. Hay una enorme cantidad de mitos asociados a ese programa y yo traté de explorar a fondo qué era lo que realmente ahí había sucedido. No quiero anticipar los contenidos del resultado de la investigación porque creo que ese lector la va a descubrir. Pero yo diría, Filip, por tu pregunta, que es allí donde yo encuentro, primero, la mayor cantidad de novedades y segundo, cuando uno vuelve a revisar el video de ese programa, ya leyendo cuál era el propósito y el objetivo de ese programa, uno empieza a descubrir pistas que habían pasado relativamente desapercibidas cuando uno mira por primera vez el programa. Así que yo diría que en este tema en particular es donde uno encuentra las novedades más interesantes, aunque los otros dos son igualmente importantes. ¿Y qué fue lo que más le costó del proceso de investigación? Es difícil decirlo, Filip, porque yo esperaba encontrarme resistencias que nunca encontré. Por ejemplo, en cada uno de los debates conversé por lo menos con uno de los participantes y tuvieron toda la colaboración para conmigo. La dificultad y el obstáculo yo la centraría más en la pérdida de los materiales audiovisuales, que es desgraciadamente es una costumbre en nuestro país, es perder la historia visual y audiovisual de nuestro país. Mucho de ese material se ha perdido y algunos debates no se pudieron reseñar precisamente porque no existe ese material. Así que yo diría que ahí está fundamentalmente uno de los grandes obstáculos o dificultades que encontré en la investigación. Yo le voy a pedir a la cámara que nos enfoque acá. Estaba hablando de ese debate histórico entre Jorge Serrano Elías y Vinicio Cerezo. Miren, ha rescatado, como tituló entonces uno de los diarios, encendido debate entre Serrano y Cerezo. Correcto. Apenas lo he abierto y esta joya ha aparecido, pero hay muchas más joyas dentro del libro y voy a aprovechar de la exposición que hace. Un debate debe exponer las diferencias. Es correcto. Debate izquierda-derecha. Es entre Colom Argueta y Alejandro Maldonado Aguirre. 1976, si no estoy mal. Sí. Cuéntenos sobre ese debate. A ver, primero, era más fácil exponer las diferencias, ¿no? Sin duda alguna. Izquierda y de derecha. hecho, en un momento en el que empezaba la violencia política a emerger, o sea que también son muy valientes ambos políticos de ir a un programa de televisión y tener una diferencia tan grande y debatirla. Este es un debate que no ocurre en elecciones. Es un primer elemento que me parece significativo. Segundo, ambos eran líderes jóvenes, pero ya con una trayectoria larga en política y de ejercicio de cargos públicos. Maldonado Aguirre había sido ministro de Educación de Arana y Manuel Colom Argueta, alcalde metropolitano en el mismo periodo. Entonces ambos tenían un conocimiento de la historia no porque lo hubieran leído, sino porque la habían vivido. Y ambos enfrentan sus visiones de la historia, y eso es lo rico del debate, porque ponen, por ejemplo, a discusión la revolución del 44 y la liberación del 54, y ambos con evidencias, con argumentos, con ejemplos históricos muy bien fundados para defender la posición de uno y otro. Los puntos más contradictorios en nuestra historia. Sí, pero eso prueba de que se puede discutir temas tan complicados y complejos y al final darse y estrecharse la mano y tener un debate realmente de altura. Así que me pareció icónico. A mí me cuentan que los vehículos no se miraban en las calles ese día porque la gente estaba prendida al televisor viendo el debate entre estos dos colosos. Y creo que no hemos podido repetir de alguna manera estos episodios, por lo menos en los años recientes. Particularmente del debate entre el entonces candidato Jorge Serrano y el entonces presidente Vinicio Cerezo. Uno de los comentarios que se ha hecho es que ese debate jugó un papel muy importante en definir la elección. La definió, es de hecho lo que se sostiene, ¿no? Se ha perdido esa situación en la que un debate puede cambiar la dinámica de un proceso electoral. Claro, se ha perdido, yo creo, por varias razones. La primera es porque el debate mismo se ha esfumado de la opinión pública. Entonces, cuando no hay debate, el candidato no arriesga, el candidato no pone sus ideas en la mesa y no se despeina, vamos a decirlo.
Y entonces la ciudadanía tiene menos posibilidad de realmente discernir dónde está el candidato que tiene respuestas más coherentes. En este caso también hay que recordar que habían condiciones muy particulares. Había una candidatura que no se logró inscribir. Segundo, el programa realmente catapultó eso, si hay que decirlo. A Jorge Serrano empieza el programa con 3% de intención de voto y cuando termina el programa ya tenía 7-8% y eso representa un punto de inflexión. Un milagro completamente en la política. Sin duda alguna. Ahora, no es el único factor. Yo lo digo en el libro, hay que decirlo con toda claridad y en letras oscuras. No fue el único elemento, hubo otros factores importantes, pero este fue el que representó el giro en esa campaña. Yo no descarto, Filipe, por tu pregunta, que algo similar pueda suceder, sin duda alguna. Ahora? Pues uno nunca debe estar cerrado a esas posibilidades, pero eso depende de los políticos y depende de que los dirigentes políticos quieran romper un poco esa inercia o esa, vamos a decirlo, anemia de discusión política y la quieran llevar frente a la opinión pública del país. ¿Y cuán dispuestos estén a romper con la idea general que tenemos de que son muy parecidos? Son proyectos diferentes, pero que al final los percibimos muy parecidos. Es correcto, así es. Yo creo que en esto tenemos no solo un papel los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, porque en la medida en la que nosotros seamos capaces de demandar de nuestra dirigencia política más claridad, ellos también deberán responder en ese sentido. ¿Es Estados Unidos el primer país que somete a dos candidatos a la presidencia, Nixon y Kennedy, a un debate televisado? Sí, y este fue un debate también muy interesante porque por primera vez dos candidatos se encaraban ante televisión. Curioso porque quienes escucharon ese debate por radio dieron por ganador a Nixon y quienes vieron el debate por televisión dieron por ganador a Kennedy. A ver, ¿cuáles eran las diferencias? Claro, porque un Nixon que no tenía ninguna tradición de formación en discurso ante la televisión, no llegó preparado con la etiqueta adecuada, llega mal afeitado, llega con un rostro desencajado producto del dolor de una pierna, se sienta muy mal en el lugar. Así que él no supo manejar lo que Kennedy sí, que tenía mucha empatía con la cámara, que llega con un rostro muy fresco, muy lozano, y eso comunica de inmediato a la gente que está viendo la televisión dominio, persuasión, que no ocurrió a quienes escuchaban por la radio. Roberto, ¿habrá más aportes suyos en un futuro a la investigación histórica de Guatemala? Yo he quedado tentado a hacerlo, Filipe, porque realmente gracias a la generosidad de la comunidad de lectores del país he encontrado una reacción súper positiva y pienso que se puede escribir historia y de manera objetiva y desapasionada, que creo que eso es lo que intento con este aporte. Así que quedo con la tarea. Hay muchos temas sobre los cuales escribir y yo lo que también hago es invitar a quienes tienen ese deseo de hacerlo, de que lo puedan hacer. Ya queda con la inquietud, además de continuarlo, mire usted la portada del libro, ya se puede conseguir en las librerías. ¿Y qué preveo yo? Que se convierta en un experto a quien invitemos en esta mesa para analizar los debates que hemos de ver en este periodo electoral que ya se acerca. Hemos llegado acá al final de nuestro programa, pero vamos a dar paso a los deportes para conocer qué sucede en ese mundo. Muchas gracias por su compañía y muy buenas noches. Buenas noches.